Bueno, repasamos un poco la semana pasada. La semana pasada hablamos un poco de características de la naturaleza esencial del pecado. Dijimos que en primer lugar, el pecado no es solamente un asunto de acciones y de comportamiento, sino que alcanza las intenciones, ¿no? En segundo lugar, dijimos que generalmente el pecado está muy vinculado, se engancha siempre a la parte sensorial, a la parte de los sentimientos, a la parte de la sensualidad, ¿no? Y por eso es que muchas veces los sentimientos son manipulados por el pecado, ¿no? Esto es una cosa muy interesante, especialmente en iglesias con corte pentecostal. Vemos cómo los sentimientos son usados, son manipulados muchas veces por los pastores o por los líderes religiosos, ¿no? En tercer lugar, dijimos que el pecado muchas veces está vinculado al egoísmo, es egocéntrico. Y por último, dijimos que siempre el pecado busca sustituir a Dios, colocar a alguien o algo en el lugar de Dios. El día de hoy vamos a entrar a un nuevo tema, ¿ya? Vamos a entrar a un nuevo tema. Y quiero, antes de esto, contarles una anécdota. El tema de hoy, vamos a hablar acerca de los resultados del pecado. Esto nos va a abrir los ojos acerca de lo grave que es el pecado en nuestras vidas. A veces nosotros consideramos el pecado como si fuera algo superficial. La historia que le voy a contar, algunos de ustedes deben haberla escuchado porque la he contado antes. Un amigo mío en el seminario bíblico me contó que en su empresa, cuando él estaba, la empresa donde él trabajaba, nosotros estudiábamos en el seminario en las noches y muchos de mis amigos trabajaban en el día. Entonces, este amigo mío del seminario bíblico, en la empresa en la cual él trabajaba durante el día, estaban buscando obreros para suplir unas vacantes, ¿no? Entre los currículums, él tenía que recibir los currículums, tenía que evaluar a las personas, entrevistarlas para escoger. Él tenía que escoger a quienes iban a contratar. Cuando le llegó un currículum de un pastor, como él estudiaba para pastor, eso le llamó la atención. Entonces, quiso entrevistarlo, porque si él estaba estudiando como pastor o yo también estábamos estudiando para pastores, no era nuestro objetivo terminar como un obrero de fábrica, ¿no? Entonces, por lo tanto, él citó a una entrevista personal. Al tenerlo enfrente, en persona, le explicó que él estaba estudiando para pastor y cuál era la razón que lo había llevado a este señor que estudió para pastor y que tenía estudios teológicos, que lo había llevado a terminar postulando como obrero en una fábrica. El pastor, con lágrimas en los ojos, le contó su historia. Le dijo que él había sido pastor de una congregación, casado, con hijos, que un día llegó a la iglesia una señora buscando consejería por maltrato conyugal. El esposo le pegaba y ella, desesperada, huyó de su casa a casa de un familiar. Estando sola, necesitaba el consejo de alguien, así que se metió en la primera iglesia que encontró y allí conoció al pastor, quien le brindó consejo, ayuda
y protección. Por fin, esta señora había encontrado un punto de apoyo, ¿no? Naturalmente, sin quererlo, la mujer fue desarrollando un vínculo emocional con el pastor que le brindaba su apoyo, su ayuda. Era el único hombre que la escuchaba, que la atendía, y ella fue desarrollando un vínculo emocional con él, hasta que una cosa llevó a la otra y terminaron cayendo en pecado y tuvieron relaciones sexuales. Fue una sola vez, el pastor le dijo que debían cortar de inmediato, que debían dejar de verse. El pastor sentía culpa, sentía remordimiento y entonces cortó por completo la relación con ella. Pero ella estaba enamorada de él. Y entonces esta mujer que se había enamorado del pastor fue y le contó a una hermana de la iglesia que había tenido relaciones con el pastor. Al día siguiente, toda la iglesia lo sabía. Es que Los, sí es musa. los ancianos de la iglesia lo pusieron de inmediato en disciplina al pastor. Lo quitaron de su posición de pastor. Su esposa y sus hijos sintieron tanta vergüenza y decepción que lo abandonaron, ¿no? Que lo abandonaron. Y ahí estaba el pastor buscando trabajo como obrero en una fábrica. Solo nos damos cuenta de la gravedad del pecado cuando nos tenemos que enfrentar a las consecuencias de nuestros pecados. Y a veces es demasiado tarde. Mientras estamos pecando, imaginamos que vamos a ser los más inteligentes y los más sapos, como para no permitir que nadie se entere y que nuestros pecados nunca van a salir a la luz. Hasta que un día salen a la luz y a veces las consecuencias son tan graves que recién entonces comprendemos lo grave del pecado. Nos duele el pecado cuando debemos sufrir las consecuencias inmediatas, pero a veces no somos conscientes de las consecuencias espirituales y eternas que tenemos que enfrentar. El día de hoy, el estudio que comenzamos hoy, busca hacernos entender que el pecado no solo tiene consecuencias inmediatas, sino que tiene muchas veces consecuencias eternas. ¿Ok? Tiene consecuencias eternas. Ahora, antes de avanzar, vamos a repasar algo que hemos hablado, que hemos visto antes. Cuando Adán y Eva cayeron, hubieron consecuencias inmediatas. ¿Recuerdan cuando estudiamos ese pasaje? Las consecuencias inmediatas de la caída de Adán y Eva fueron 6. Perdieron la inocencia, supieron que estaban desnudos y quisieron cubrir su desnudez con hojas de higuera. Se escondieron de la presencia de Dios. Empezó el proceso de echarle la culpa al otro de mis malas intenciones, ¿no? Cuarto, la desobediencia convirtió la bendición de Dios en maldición. Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno y todo era bendito, era una bendición y ahora se convertía en maldición. Las consecuencias de Adán y Eva afectaron gente inocente o personas inocentes o animales inocentes en este caso, porque hubieron animales que tuvieron que ser sacrificados para vestir a Adán y Eva. Y la sexta consecuencia inmediata fue
que perdieron el acceso al árbol de la vida, ¿no? Esto solo en el capítulo 3 de Génesis. Luego hemos visto este cuadro. Y noten ustedes lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de agrupar, de recordar todas las consecuencias que tiene el pecado. Para que noten ustedes cómo el diablo lo que busca es que convencer a nuestro corazón que el pecado no es tan grave. No es tan grave. Ahorita hemos visto las 6 consecuencias de la caída de Adán y Eva. Luego, hace un tiempo atrás, estudiamos esta imagen un ratito. A ver, ¿dónde lo tengo? Vamos a ver un momento, por favor. Acá. Muy bien. Bien. Muy bien. Este cuadro lo hemos visto, algunos de ustedes lo van a recordar. ¿Se acuerdan? Esto es lo que veíamos cuando estudiábamos las consecuencias de la caída del hombre, solamente basados en 2 textos. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Consecuencias permanentes por la caída del hombre. Muertos espiritualmente, sin poder de transformación, solo Cristo puede transformarnos, siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de este mundo operando en nuestro corazón, hijos de desobediencia, esclavos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y no la voluntad de Dios, hijos de ira, sin Cristo, alejados y ajenos a las cosas de Dios, sin esperanza, sin Dios. Este cuadro lo hemos visto antes y esto se añade a las consecuencias que trae el pecado en nuestras vidas. El día de hoy vamos a ver 4 resultados, 4 consecuencias, pero ahora vamos a hablar de las consecuencias eternas. ¿Ok? Vamos a hablar de las consecuencias eternas. Y son estas. Consecuencias eternas del pecado. La primera, desaprobación divina. La segunda, culpa. Tercera, castigo, juicio, disciplina. Y la cuarta, muerte. Muerte en 3 formas distintas. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. ¿No? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a concentrarnos en la número 1. La consecuencia eterna del pecado es que obtenemos la desaprobación divina. Una de las cosas interesantes cuando leemos la Biblia, vamos a leer Génesis 3:8. Mario, por favor, Génesis 3:8. Sí, un momento. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Este pasaje es muy ilustrativo y es muy triste, ¿no? Primero, porque este pasaje refleja el tipo de relación que había entre Adán y Eva y Dios. Y miren lo que dice la frase inicial, ¿no?
Ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Esto me hace recordar a un versículo bíblico cuando Jesucristo habla con sus discípulos y les dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando el texto de Génesis me dice que Dios se paseaba por el huerto al aire del día, que estaban y que Adán y Eva vivían en ese huerto, me hace pensar en una relación cercana, una relación de amigos, una relación, el hecho de salir a caminar y encontrarte con un amigo en el huerto, ¿no? Y perdieron eso, porque la reacción inmediata de ellos fue tratar de esconderse al sentir la desaprobación de Dios por lo que habían hecho, ¿no? Esta es una cosa interesante. Dios nos ha creado, y escuchen bien lo que voy a decir. Dios nos ha creado para vivir una vida que sea aprobada por Él. Y cuando estamos bajo una vida aprobada por Él, nuestro corazón se llena de gozo, de paz. Cuando estamos viviendo una vida aprobada por Dios, nos sentimos tranquilos a pesar de las circunstancias que nos rodean. La Biblia dice que Jesús era un varón aprobado. Hechos capítulo 2, versículo 22. Shari, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. Se apagó el volumen. Oh, perdón. Otra vez. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. La palabra aprobado que aparece acá es auténtico, genuino, respetado. Varón genuino, varón auténtico, varón respetado, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Jesús vino a darnos el modelo. Nosotros tenemos que vivir una vida que sea aprobada ante los ojos de Dios. Que cuando Dios vea nuestra vida, digan, la vida de Roberto es genuina, es auténtica, es respetable, ¿no es cierto? Y por eso Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Carlos Guerrero, por favor. Segunda de Timoteo 2:15. Un segundito. ¿Ya? Segunda de Timoteo 15 dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora pon tu nombre ahí, ¿no? Antes de decir procura, pon tu nombre. Y léelo otra vez, Carlos. Carlos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miguel, ¿puedes leer?
Sí, Carlos, buenas tardes desde Perú. Lee el mismo texto y pon tu nombre delante. Miguel, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo cambia la figura, no? El mensaje de Dios para nosotros es seguir el ejemplo de Jesucristo, un varón aprobado por Dios. Y Timoteo nos dice, Carlos, procura con diligencia, diligentemente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y la aprobación no se trata de tu autoconvencimiento. Nena, por favor, lee 2 Corintios 10, del 17 al 18. 2 Corintios 10, 17 al 18. Ok. Dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿por qué hemos dicho esto? Porque este es el objetivo de Dios desde la creación. El objetivo de Dios es que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo y que seamos gente aprobada por Dios, varones, mujeres aprobados por Dios. Sin embargo, el pecado lo que logra es exactamente el efecto opuesto, la desaprobación de Dios sobre mi vida. Dios aborrece el pecado, Dios desaprueba el pecado. La primera consecuencia eterna sobre mi vida del pecado es que me gano la desaprobación de Dios. Y la Biblia menciona que Dios odia el pecado. Lucy, por favor, Proverbios 6, del 16 al 19. Proverbios 6, del 16 al 19. Ya. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina estas cosas. Asco, repulsión. Proverbios 12, 22. Mónica, por favor, Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y ahora quiero que escuchen la siguiente frase. Si Dios aborrece el pecado, los que aman el pecado aborrecen a Dios. ¿Entendieron? Si Dios aborrece el pecado, los que aman el pecado aborrecen a Dios y se ganan la desaprobación de Dios.
el que ama el pecado, no solamente ama al pecado, pero aborrece a Dios que es santo. ¿Entendemos? Porque Dios odia el pecado. Entonces, aquellos que aman, que están de acuerdo, que disfrutan, que juegan con el pecado, están diciendo que están aborreciendo la santidad de Dios. Y este es un texto interesante. Nena, por favor, Salmo 107, 11. Ok, 107:11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y noten esa rebeldía, ¿cómo se traduce? Aborrecieron el consejo del Altísimo. Aborrecieron el consejo del Altísimo. Proverbios, capítulo 1, versículo 29 al 33. Lucy, por favor. Proverbios, capítulo 1, versículos 29 al 33. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué fuerte, ¿no? Los que aborrecieron la sabiduría. Es decir, el que ama el pecado, o como Dios aborrece el pecado, entonces el que ama el pecado aborrece a Dios, aborrece la sabiduría, aborrece el consejo divino, aborrece la palabra de Dios porque está dándole al pecado su amor. ¿Ah? Proverbios 8:36. Fanny, por favor. Proverbios 8:36. Sí. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y entonces, lo que estamos entendiendo es que el pecado te permite, te gana, o hace que ganes la reprobación del Altísimo. ¿Mm? Dios no solamente odia el pecado, no solamente aborrece el pecado, sino que también aborrece a los que aman al pecado y la maldad. Dolly, por favor, Salmo 5:5. Salmo 5:5. 5:5. Dame un segundo. 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dice aquí que aborrece la iniquidad o aborrece a los que hacen iniquidad. A los que hacen. O sea, Dios aborrece no solamente el pecado, sino aborrece a los que aman el pecado. A los que aman la maldad también se ganan el aborrecimiento de Dios. ¿Cómo puede ser que alguna de estas personas siquiera imaginen que pueden llegar a la presencia de Dios?
¿Cómo puede ser que una persona que ama el pecado que Dios aborrece crea que cuando muera lo van a poner en una balanza para ver si entra ante el trono de un Dios santo? Se pasó toda su vida amando el pecado, se pasó toda su vida aborreciendo a Dios y quiere que supongamos que porque viene un cura y le tira agua bendita, ese hombre va a poder llegar a la presencia de Dios. Es un absurdo. Cuando amas el pecado, te ganas el aborrecimiento de Dios. Dios no solamente aborrece el pecado, también aborrece al que hace el pecado. Salmo 11:5. Liliana, por favor, léelo. Salmo 11:5. 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Noten ustedes, al malo, dice, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Ah? Proverbios 3:32. Mario, tú que estás ahí. Proverbios 3:32. Sí, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová abomina al perverso. Ahora, esto no debe extrañarnos porque nosotros también lo aborrecemos, ¿no? Cuando nosotros vemos un video en la calle de un ladrón asaltando a una señora, tumbándola al piso, o gente que quiere secuestrar a un niño o a una niña, cuando vemos gente malvada que ama la violencia, también nuestro corazón lo repulsa, exactamente igual que Dios. O sea, nosotros aborrecemos a los malvados, a la gente mala, a los abusadores, porque es natural, porque Dios también aborrece a las personas así. Ahora, ¿cómo es el caso en los hijos de Dios que pecan? ¿Qué ocurre con los hijos de Dios si algún hijo de Dios peca? El mejor ejemplo es con nuestros hijos. Nos causa un gran dolor, pero debemos corregirlos, ¿no es cierto? Si nuestros hijos hacen algo que es equivocado, si cometen un error, nosotros son nuestros hijos, el mundo los odiará, pero nosotros los seguimos amando porque son nuestros hijos. Nos causa tremendo dolor cuando un hijo se equivoca o hace algo incorrecto, pero tenemos que corregirlos. Y lo mismo pasa con Dios, ¿no? Si somos hijos de Dios y pecamos, el dolor que siente, dice la palabra, que contristamos al Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu Santo, le causamos dolor, ¿no? Y entonces Dios tiene que activar su proceso de disciplina. Dios ha dejado bastante claro que no puede tolerar ni tolera el pecado. Es parte de su naturaleza santa oponerse categóricamente a las acciones pecadoras. Y por tanto, aquel que peca o juega con el pecado se gana la desaprobación de su creador. ¿Ya? Ahora tengamos cuidado, y escuchen bien lo que voy a decir. Tengamos mucho cuidado, porque en el Antiguo Testamento especialmente, a los que pecaban y violaban las leyes de Dios, también se les llamaba enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Vamos a leer algunos textos. Shari, por favor, Santiago 4:4. Ok, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué fuerte, ¿ah? Esta es una expresión muy fuertísima. Romanos 8, del 7 al 8. Carlitos Guerrero, por favor. Un momentito. ¿Ya? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Interesante el término enemistad contra Dios. Dios. Hugo, Janet, por favor, Colosenses 1, 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. Vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice, vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Ok? Entonces, a pesar de que Dios odia el pecado, aborrece el pecado, a pesar de los que aman el pecado, por lo tanto aborrecen a Dios, a pesar de que Dios no solamente aborrece el pecado, sino aborrece a los que hacen pecado. Y los que hacen pecado en realidad son enemigos de Dios. A pesar de todo eso, Dios en su amor nos dio una oportunidad de salvación. Dios en su amor nos dio una oportunidad de salvación enviando a su Hijo en sacrificio por nosotros. Ahora, imagínense qué significa que una persona sea tan soberbia de rechazar el ofrecimiento de misericordia de Dios. Ahora entienden por qué la persona que rechaza el mensaje de salvación, según Juan capítulo 3, dice, ya ha sido condenado, porque se rehusó a creer en el Hijo de Dios y por lo tanto ya ha sido condenado. Entonces, el pecado nos hace acreedores de la desaprobación divina. Y esa desaprobación afecta nuestra actitud con él. En el caso de Adán y Eva, la confianza, el amor, la seguridad, la cercanía fueron reemplazados por el temor, el terror, evitar a Dios, escondernos de Dios. Mientras antes esperaban ansiosos reunirse con Él, ahora no deseaban verle, se escondían. Y eso es lo que ocurre con las personas que caen en pecado. Terminan escondiéndose de Dios, se alejan de Dios, no quieren participar de la iglesia
tienen vergüenza en su corazón, tienen culpa en el alma porque están en pecado, se sienten inmundos y ese es el resultado del pecado. Entonces, una de las consecuencias eternas del pecado es la desaprobación divina. ¿Qué pasa con los que desean vivir con la desaprobación de Dios en sus vidas? Vámonos todos a Romanos, al capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Este es un pasaje que lo hemos leído varias veces. Ahora lo vamos a leer detenidamente para que ustedes vean las consecuencias de vivir bajo la desaprobación de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, desde la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Dios se ha manifestado a los hombres. Hay dos cosas que Dios ha manifestado a los hombres: su poder y su deidad. Dios ha manifestado su poder y su deidad en la creación. Dios no manifestó en la creación su santidad, su amor, su omnisciencia, su inmutabilidad, su justicia. Esas cosas no las manifestó. Lo que Dios manifestó en la creación fue su eterno poder y deidad. Y esto es muy, pero muy simple de entender. ¿Por medio de qué cosas podemos comprender la existencia de un Dios todopoderoso? Dios, deidad, todo poder, poderoso. ¿Cómo se manifestó? Dice el texto: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo se manifiesta en la creación la deidad y el poder de Dios? Es simple. El tamaño del universo, su grandeza, su armonía. ¿Por qué las estrellas no están chocando unas con otras? ¿Por qué los planetas no están chocando unos con otros? ¿Quién inventó la ley de la atracción de los cuerpos? ¿Quién inventó la ley de la gravedad? ¿Quién hizo las leyes físicas que gobiernan el universo? Miren nuestro planeta, cómo funciona nuestro planeta, la armonía que hay de la naturaleza, la vida. ¿Cuándo comenzó la vida de la materia inerte?
Si la vida, ¿en qué momento surgió la vida? Si habían solamente materia muerta, ¿cómo brota la vida? El genoma humano, el ADN humano, todas estas respuestas a estas preguntas te llevan a creer que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Para quitar a Dios y su poder, han inventado la teoría del Big Bang. Y la pregunta es, ¿cuándo empezó todo? ¿Cuándo? ¿En qué momento se originó el Big Bang? ¿Por qué? ¿Dónde había? ¿Qué había antes del Big Bang? No tienen respuesta. La ciencia no tiene respuesta. Y por eso la única respuesta lógica e inteligente es que hay una fuerza todopoderosa, sabia, inteligente, que creó que creó este universo. La pregunta es simple, pregúntale a un científico, ¿qué había antes del Big Bang? Y te van a contestar la respuesta más absurda y tonta. Nada, nada. Y la gente cree, nada, no había nada, y se creó todo solito. De la nada salió todo, ¿no es cierto? Entonces, su divino poder, su eterno poder y deidad son fácilmente entendibles si te pones a observar las cosas hechas, la creación. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que no tienen excusa. Versículo 21. ¿Qué pasó? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, su corazón hueco, fue entenebrecido, se llenó de tinieblas, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre decidió darle la espalda a Dios y sustituir a Dios por idolatría barata. En el momento en que el hombre decide quitar a Dios de su vida, se ganó la desaprobación de Dios. Y cuando tú te ganas la desaprobación de Dios, mira lo que pasa. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y versículo 27. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Inmundicia, pasiones vergonzosas, mente reprobada. Ganarse la desaprobación de Dios, Dios los entrega a la inmundicia, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, Dios los entrega a una mente reprobada. Tres cosas. Repitamos el versículo 24. Por lo cual, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Decidieron dejar de creer en la verdad de Dios para comenzar a creer en cualquier mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Primero a la inmundicia, ahora a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, homosexualismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tercero, Dios los entrega a una mente reprobada, a la inmundicia, pasiones vergonzosas, y ahora una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es lo que pasa cuando decidimos vivir con la desaprobación de Dios en nuestras vidas. Interesante, ¿no? El pecado no es tan simple como lo imaginamos. La fornicación no es tan simple. Hoy en día que el mundo entero se rige dominado por la fornicación, los jóvenes se van a vivir sin casarse, viven en fornicación y se casan cuando tienen hijos mayores o lo que fuese. Todo ese tipo de depravación moral, ¿no? No es tan simple, tiene sus consecuencias eternas. Dice el versículo 32. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Punto 1. Hemos estudiado el día de hoy la desaprobación divina. Es una de las consecuencias que trae efectos eternos en nuestra vida. El pecado trae consecuencias eternas en nuestra vida. Entre ellas, la desaprobación divina. Vivir con la desaprobación de Dios. Un pedido. ¿Puedes poner este cuadrito en el chat de Doctrinas Fundamentales? Claro. Gracias. Lo pongo ahora. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con los otros tres. Los otros efectos, consecuencias eternas del pecado. La culpa, castigo, juicio y disciplina. Y por último, la muerte física inicialmente, la muerte espiritual en esta vida terrenal y luego la muerte eterna, que es la consecuencia de de cargar con nuestros pecados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? A mí lo que me llamó la atención cuando leí el pasaje, que ya me olvidé dónde es, creo que en Proverbios, que comparan el dar muerte a alguien con
como meter intriga entre los hermanos, algo así era. Ya, No sé. las manos derramadoras de sangre inocente y el que Sí. siembra discordia entre hermanos. Sí, o sea, lo pone al mismo nivel. Lo pone al mismo nivel. Lo que pasa es que nosotros tenemos por una creencia católica histórica, creemos que existen los pecados veniales. Delante de los ojos de Dios, la semana pasada vimos que podíamos ser reos de juicio si es que llamábamos necio o fato a un hermano, ¿no? Entonces, las personas que causan discordia entre los hermanos, Dios también aborrece esa actitud, incluyendo derramar sangre inocente, ¿no? Pero supuestamente la gente que está en una iglesia ya son cristianos. No, los que van a una iglesia son asistentes, ¿no? Cristianos son los que realmente reflejan la presencia de Dios en sus vidas, los que tienen los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay mucha gente que asiste a la iglesia que son religiosos, nada más, ¿no? Huguito, ¿tienes una pregunta? Sí, señor. A ver, lo que yo veo aquí con lo del pecado, que realmente no hay pecados pequeños sino pecados. Claro. No igual, no podemos categorizar los pecados. Es igual que cuando usted comete un delito, es delincuente, sin mirar qué tipo de delito. Simplemente infringió la ley, infringió la norma, es delincuente, infringió la norma y cometió un pecado, es pecador. Claro, correcto. Correcto. Y por eso Pablo vivía un conflicto permanente, ¿no? Y ese conflicto es el que a veces nos fortalece. Cuando Pablo nos cuenta de su conflicto, que dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque Pablo estaba luchando con su naturaleza vieja, y es esa lucha con la naturaleza vieja lo que refleja que realmente estás persiguiendo la santidad. Entonces, a veces nos encontramos nosotros en nuestra propia lucha, luchando nuestras propias batallas, porque lo que queremos es alcanzar la santidad de Dios que ninguno de nosotros ha alcanzado todavía. Y entonces, cuando aparecen estos errores, estos pecados que a veces cometemos por la vieja naturaleza, debe causar en nosotros esa angustia que tenía Pablo. Y decir: Señor, levántame, necesito buscarte más, necesito acercarme más a ti, porque quiero vivir cada vez más cerca de ti, ¿no? Esa es la lucha interior que refleja que hay vida espiritual en esa persona. Si no hay lucha espiritual, quiere decir que es hijo del diablo, que está acostumbrado al pecado. Pero qué difícil es tratar de estar viviendo en el mundo y no sentirse tocado, tentado o a veces equivocarse y cometer un pecado. Yo lo veo que es imposible, es imposible. O sea, No pecar porque es que estamos en este mundo, es nuestra naturaleza. No. O sea, el proceso del pecado, Santiago nos dice, hay un proceso, ¿no? Primero tu alma es seducida por el pecado, y después, cuando ha concebido, recién entonces empieza el proceso de la caída. O sea, el diablo está buscando a quien devorar, ¿no? No estamos obligados a pecar, porque hemos sido liberados por Cristo. Recuerden eso. Si yo dijera: estoy obligado a pecar, estoy diciendo que mi naturaleza no ha sido liberada de la esclavitud al pecado. Hemos sido liberados de la esclavitud al pecado, pero tenemos una naturaleza viciosa, acostumbrada, ¿no es cierto? Y esa es la lucha, con esa naturaleza acostumbrada a pecar. No estamos obligados a hacerlo, por eso tenemos una lucha con nuestra naturaleza viciada, que estaba acostumbrada al pecado, ¿no?
¿Otra pregunta? Carlos, una pregunta. Por ejemplo, si tú matas a alguien y realmente te arrepientes de haberle quitado la vida y le pides perdón a Dios, el Señor te perdona, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿qué sucede cuando tú, por ejemplo, induces a pecar a una persona y esa persona se acostumbra tanto a ese pecado, nunca se arrepiente y por tu culpa ella nunca llega a arrepentirse ni a acercarse a Dios, tú le haces perder su eternidad? ¿Ahí el Señor también te perdona? El Señor te Si es que perdona. tú te arrepientes. O sea, yo pienso que, o sea, una cosa es la muerte física y otra cosa es cuando tú estás siendo como una piedra de tropiezo para evitar que otra persona no pueda acercarse a Dios. Claro, la Biblia dice que siempre van a haber tropiezos, pero hay de aquella persona por la que viene el tropiezo. Dice la Biblia que esas personas que son piedra de tropiezo, mejor les sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse en lo profundo del mar. Entonces, la Biblia, yo una vez prediqué en la iglesia sobre este tema, ¿no? Le dije a la gente, tú puedes no creer o puedes creer otras cosas, lo que tú quieras, pero si tu vida es motivo para que tus hijos se vayan al infierno, o sea, imagínate el castigo doble que te mereces, ¿no? Ahora, aún habiendo sido piedra de tropiezo, si tú sinceramente te has arrepentido, pero sinceramente te has arrepentido, Dios siempre te da chance de perdón. Siempre. Naturalmente, a veces nuestro concepto de justicia nos hace pensar que no merece perdón porque causó mucho daño. Pero ese es nuestro concepto de justicia vengativa, ¿no? En el término, en el corazón de Dios, cualquier persona, haya lo que haya hecho, si tiene un sincero arrepentimiento y busca a Dios de verdad, recibe perdón de Dios, ¿no? De todas maneras. Y la persona que fue inducida a pecar debe entender, no, hay que hablarle, ¿no? Decirle, oye, me equivoqué, ¿no? O sea, mira, dice esto y estaba mal, no debes hacerlo. Y lo que la gente debe entender también es que cada uno es responsable de su propia alma. Es decir, no importa si otro me indujo a pecar, al fin y al cabo yo tengo que tomar mi decisión, porque yo no soy un títere, ¿no es cierto? Tengo que ejercer mi libre albedrío y decidir. Ahora, si yo quiero seguir pecando, porque me gustó el pecado, porque me indujeron al pecado, y yo quiero seguir pecando, eso indica que tu naturaleza no es una naturaleza de Dios, sino es una naturaleza del diablo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, para concluir, digamos, yo induzco, yo soy piedra de tropiezo para que una persona peque. Muy bien. Si yo realmente me arrepiento, soy perdonado. Voy a la persona y le digo, está mal, me equivoqué, así no debe ser. La persona en ese momento tiene que tomar su decisión. Se arrepiente y vuelve al Señor, o le gusta el pecado porque su naturaleza es diabólica, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna Pastor, el pregunta más? pecado, no sé si yo. La verdad que como decía Hugo, es difícil cuando tenemos la lucha de hacer todo a la perfección, todo lo que sea. Pero creo que el permitirlo y seguirlo haciendo como que nada pasara, creo que eso es lo que no se puede aceptar, ¿no? Claro, Y el otro es las personas, sí, tienes que tener las una lucha personas interna. que, exacto. Usted una vez decía, si no sientes nada, o sea, realmente no ha conocido lo que es. Correcto. Si sigue cometiendo el mismo pecado, sigue siendo los mismos errores y no le produce nada, Claro, entonces no hay una relación, o sea, no hay una conversión genuina. correcto. Y muchas personas creen, o por lo menos las personas que
que dicen que por el hecho de ser cristiano no debemos de sufrir, no debemos de padecer nada, pero sin embargo sí padecemos una Sí. lucha interna con lo que es sabiendo que eso nos produce alergia, como usted mismo lo menciona. Sí, ¿Mm? sí, Y correcto. creo que si sabemos que nos produce alergia y no reaccionamos, me parece que Hay un pues que problema no ahí. está bien. Correcto. Ahí hay un problema. Sí. Tiene que haber una reacción. El pecado debe producirte reacción, alergia, ¿no? Ese es básico en la naturaleza divina. Bien, ¿a una pregunta más? No. Oramos entonces para terminar el estudio de hoy. Gracias, Señor, por esta noche y gracias por esta palabra. Realmente qué terrible, qué feo sería vivir bajo la desaprobación tuya. Y el mundo no sabe, no lo entiende. El mundo no entiende que el pecado les hace caer en la desaprobación divina y que esa desaprobación divina lleva a condenación. Nosotros, Padre, queremos seguir el ejemplo de Timoteo. Procurar con diligencia presentarnos aprobados delante de ti, pero aprobados no por nuestros sentimientos, sino aprobados por tu palabra, aprobados por tu Espíritu Santo, aprobados directamente por ti, Señor, por una vida que va de acuerdo a la Escritura. Ayúdanos, oh Dios, a presentarnos aprobados. Todavía nos falta tanto, Señor. Tenemos a veces tantas luchas, tantas situaciones con las que tenemos que lidiar. El mismo diablo está buscando alrededor a quien devorar, pero por eso, Señor, dice tu palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando tengamos el pecado delante, simplemente decir no. No. Ayúdanos en eso, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Que Dios Amén. les bendiga, Dios les Amén. guarde. Muchas gracias, Nos vemos bendiciones el a domingo, todos. cuídense.